Te has dado cuenta de que podrías ser cualquier cosa, pero en el fondo sientes que no eres realmente nada. Tienes acceso a 1000 cursos, 1000 carreras, 1000 estilos de vida, 1000 formas de ser espiritual. Pero cuando apoyas la cabeza en la almohada, aparece la sensación de estar atrapado en una especie de limbo. Nada es definitivo, todo es provisional. Y sigues sintiéndote extraño dentro de tu propia vida. Hoy quiero caminar contigo exactamente en ese lugar, en medio de este mar de posibilidades, donde cada elección parece ser una puerta que se cierra para otras 1000. Y hasta el final de este video, mi promesa es clara. Saldrás con un criterio mucho más profundo para reconocer qué caminos tienen que ver con tu autenticidad y cuáles son solo distracciones brillantes. No hablo de esto solo como teoría. Desde hace años estudio filosofía, psicología, espiritualidad y acompaño el dolor muy real de quienes están exhaustos de elegir y aún así se sienten perdidos. Nietzsche ya señalaba este escenario, un mundo en el que las antiguas certezas se derrumban y el ser humano es arrojado a un mar abierto, condenado a la libertad de inventarse a sí mismo. Y en la práctica, eso no suena liberador. Asusta. Piénsalo en una escena simple. Una persona se sienta en el sofá después de un día agotador. Abre el celular solo para distraer la mente. Desliza el feed y ve amigos que se mudaron de país, gente que lo dejó todo para emprender, personas que encontraron otra fe, otras que se volvieron nómadas digitales. Cada historia parece decir, también podrías estar haciendo esto y esto y esto. No hace clic en nada, pero por dentro empieza un vértigo silencioso. ¿Y si estoy desperdiciando mi vida? ¿Y si elegí mal? ¿Y si allá afuera existe un camino más mío que el que estoy viviendo ahora? Ese es el paradoja de la elección. Cuantos más caminos se abren, mayor es el miedo de elegir el equivocado y mayor el riesgo de no comprometerse con ninguno. Y aquí es donde el problema empieza a volverse serio, porque este vértigo no es solo filosófico. Corroe la psique, alimenta ansiedad, alimenta la sensación de estar siempre atrasado, siempre lejos del propio potencial imaginario. No vives lo que estás viviendo, porque estás hipnotizado por lo que podrías estar viviendo. Desde una perspectiva espiritual, esto es devastador. No profundizas en ninguna tradición, ninguna práctica, ninguna forma de autoconocimiento. Todo se vuelve degustación superficial. Hoy meditas un poco, mañana cambias de doctrina, pasado saltas a otra técnica, y el alma sigue sedienta. Y quiero que te hagas una pregunta ahora con toda honestidad. ¿Tu problema es realmente falta de opciones? ¿O falta de un eje interno que sepa qué hacer con tantas opciones? Si esta pregunta tocó algo dentro de ti, quédate conmigo hasta el final. Vamos a atravesar a Nietzsche, sabidurías antiguas y tus propias encrucijadas internas para intentar encontrar algo raro hoy, no el camino perfecto, sino una forma más verdadera de caminar. Y si temas como espiritualidad, filosofía, psicología y sentido de la vida forman parte de tu búsqueda, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campana y, si quieres, compartir este video con alguien que vive paralizado frente a 1000 elecciones. Quizás tú seas exactamente el punto de giro que esa persona no sabía que necesitaba. La verdad es que esta avalancha de opciones no siempre existió. Durante siglos, la vida humana era más predecible, más estrecha, pero quizás también más centrada. Imagina nacer en una pequeña aldea hace 200 años. Tu oficio probablemente sería el mismo que el de tu padre. Tu fe, la de tu madre. El lugar donde vivirías y las personas con las que te relacionarías estarían casi todas decididas antes incluso de tu primer llanto. Sí, había poco espacio para la experimentación, pero también había menos ruido, menos angustia por reinventarse, menos presión por ser original. Hoy, la historia cambió radicalmente. Somos hijos de la modernidad, herederos del colapso de las tradiciones y de la explosión de posibilidades. Internet, las redes sociales y el mercado de consumo nos colocaron frente a una estantería infinita.
Puedes ser artista o ingeniero. Podrías ser monje, nómada, influencer o terapeuta holístico. Puedes cambiar de género, de estilo de vida, de país, de fe, y aún así sentir que te estás quedando atrás. Esta promesa de libertad absoluta esconde una trampa sutil: convertir el sé tú mismo en una obligación constante de rendimiento, innovación y elección. Y aquí es donde la filosofía entra como una lámpara en la oscuridad. Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, denunció este vaciamiento del sujeto moderno. Ese que, al liberarse de las antiguas referencias, queda vulnerable ante un mercado que transforma todo, incluso la identidad, en mercancía. No es casualidad que él dijera que la mayoría de las personas prefiere encajar en el rebaño antes que asumir el peso de crear un camino propio. Crear es arriesgado, es solitario, es incómodo. Y aquí surge una pregunta vital: ¿de verdad estás eligiendo tu camino? ¿O solo estás reaccionando a los caminos que el mundo te ofrece con más brillo, más likes y más promesas vacías? Este capítulo no es una crítica a la libertad, es una invitación a la conciencia, porque sin conciencia la libertad se convierte en marketing y pasas la vida entera probando opciones, sin comprometerte jamás con un destino que realmente sea tuyo. ¿Te has dado cuenta de cómo se comporta tu mente ante una simple decisión? Elegir qué ver, qué comer, qué hacer con tu carrera, si continuar o no en una relación. Y, incluso antes de que la elección sea tomada, tu pensamiento ya está lleno de hipótesis, simulaciones y comparaciones. Es como si tu cabeza se hubiera convertido en un laberinto, no de monstruos, sino de posibilidades. A esto los psicólogos lo llaman parálisis por elección. Pero aquí vamos más allá de la psicología clínica. Vamos a mirar este fenómeno como un síntoma espiritual de nuestra era, porque lo que más vemos hoy son personas atrapadas en fantasías de vidas paralelas. Gente que jamás se entrega de verdad a un camino, porque lleva en el bolsillo el veneno del ¿y si hubiera elegido otra carrera? ¿Y si hubiera seguido otra religión? ¿Y si lo dejara todo ahora y empezara de cero en otro país? Estas preguntas no son en sí mismas el problema, son legítimas. El problema comienza cuando nunca se callan, cuando cada elección se vive como pérdida y nunca como afirmación, cuando tu sí a la vida que tienes ahora es apenas una espera disfrazada de algo mejor que quizá nunca llegue. Nietzsche vio esto con claridad. Hablaba del último hombre, un tipo de ser humano que evita cualquier riesgo profundo, que huye del sufrimiento, que vive de placeres seguros pero superficiales. Es ese ser humano que prefiere imaginar 1000 versiones de sí mismo antes que soportar el desconfort de ser entero en una sola. Pero vivir exige decisión, y decidir, por definición, exige renuncia. No es posible vivir todas las vidas al mismo tiempo. El paradoxo de la elección, cuando no se enfrenta, se convierte en un culto secreto a lo que podría ser y en un desprecio constante por lo que ya es. Y aquí va una pregunta que puede incomodar, pero tal vez liberar. ¿Estás angustiado porque elegiste el camino equivocado? ¿O porque te niegas a poner los 2 pies en el suelo de cualquier camino que sea? En un mundo donde todos quieren ser originales, pocos están dispuestos a enfrentar el peso real de ser únicos, porque crear el propio camino exige más que libertad, exige coraje, exige responsabilidad y, sobre todo, exige que mires de frente lo que Nietzsche llamó la gran tarea, la tarea de llegar a ser quien uno es. En Así habló Zaratustra, Nietzsche describe una jornada simbólica que comienza con el camello, aquel que se somete, que carga el peso de la tradición, de la moral heredada, de las verdades ajenas. Luego aparece el león, el espíritu que aprende a decir no, a romper con lo que ya no sirve. Y solo entonces nace el niño, la figura de la creación pura, de la inocencia que inventa, que danza, que pronuncia un sí original a la existencia. Este proceso no es rápido, ni cómodo, y mucho menos garantizado.
Es lo opuesto a la lógica de las redes, que te presenta 1000 versiones de la vida ideal para copiar. Es lo opuesto a la espiritualidad de escaparate, que te ofrece pasos listos para alcanzar paz, prosperidad o iluminación. Nietzsche propone algo más brutal y más liberador. Abraza el caos y dentro de él construye un estilo. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Significa mirar el exceso de caminos como materia prima, no como prisión. Significa dejar de buscar el camino correcto y empezar a hacer preguntas más profundas. ¿Qué es lo que realmente me transforma? ¿Qué exige algo auténtico de mí? ¿Qué resiste la prueba del tiempo, del silencio, de la soledad? Nietzsche también nos ofrece una imagen radical, el eterno retorno. Imagina que tuvieras que vivir esta misma vida, con todas tus decisiones, todos tus miedos, todas tus repeticiones, infinitas veces. ¿Podrías decirle sí? Esa es la pregunta que revela cuánto honras, o no, tu propio camino. Así que detente y observa. Aquello que estás eligiendo hoy, ¿lo repetirías por toda la eternidad? No toda libertad nace de la abundancia. A veces brota del enfoque. Las antiguas tradiciones espirituales sabían muy bien de eso. Mientras la modernidad nos ofrece atajos infinitos, esas sabidurías nos invitaban a recorrer un solo camino, pero con profundidad. En la filosofía estoica, por ejemplo, Epicteto no se preocupaba con 1000 posibilidades de ser. Él preguntaba, ¿qué depende de mí? Y enseñaba, haz eso con excelencia, lo demás déjalo ir. Marco Aurelio, emperador y filósofo, se escribía a sí mismo, no desperdicies tu vida en pensamientos sobre cómo podría ser la vida de los demás. Quédate con la tuya, haz de ella una obra digna de la naturaleza. Estas palabras, escritas hace casi 2000 años, suenan como gritos de lucidez en medio de la histeria de las opciones modernas. Otras tradiciones también hablan de la idea de vocación, de dharma, de camino estrecho, y no como limitación, sino como revelación, como si cada alma tuviera una afinación única, una senda que, cuando es encontrada, tiene sentido incluso cuando duele. Hoy, mucha gente rechaza esa idea. Pero yo puedo ser todo, dicen, y se pasan la vida sin ser nada con profundidad. Pero aquí está la verdad. Nadie florece en todos los suelos. Las raíces necesitan territorio, el alma necesita forma. Y los antiguos sabían que la forma, lejos de encarcelarnos, nos da contorno, identidad, suelo firme. Por eso, esto no es una exaltación del tradicionalismo, es un llamado a la verticalidad, a salir de la horizontalidad estéril de la experimentación constante y descender al silencio, a la repetición, a la vocación. Así que reflexiona con calma. Hay un tipo de camino que siempre vuelve a ti, incluso cuando intentas ignorarlo, incluso cuando el mundo entero te ofrece rutas más cortas. Tal vez no sea casualidad, tal vez sea el comienzo de tu verdadero eje. Hoy en día, mucha gente confunde autenticidad con impulso. Si lo sentí, entonces es verdadero. Si me dieron ganas, ese es mi camino. Pero esta es una idea infantil de libertad. La autenticidad no es hacer lo que uno quiere, es sostener aquello que da sentido. Ser auténtico no es cambiar de dirección cada vez que algo se vuelve difícil. Es tener un centro y mantenerse fiel a él incluso cuando el camino tiembla. Nietzsche decía que dar estilo a la propia vida es como esculpir una obra. Y nadie esculpe arcilla con delicadeza exagerada. Es necesario cortar, raspar, modelar y renunciar al exceso, solo que la cultura actual le tiene pavor a la renuncia. Nos dicen que podemos ser todo, pero olvidan mencionar que toda elección profunda exige pérdidas reales. ¿Quieres el camino del autoconocimiento? Tendrás que renunciar a la distracción constante. ¿Quieres sumergirte en una fe? Tendrás que renunciar a la comodidad de ser neutral. ¿Quieres vivir un amor maduro? Tendrás que renunciar a mantener todas las puertas abiertas. Por eso tanta gente dice ser libre, pero vive confundida.
porque vive a base de deseo, no de decisión, de estímulo, no de dirección. La autenticidad no es hacer lo que el ego quiere en el momento. Es escuchar la voz que viene de un lugar más profundo y sostener esa escucha incluso cuando no agrada. El alma no se realiza en un zapping eterno de experiencias. Florece en la coherencia, en el compromiso, en la repetición con sentido. Así que aquí va una pregunta que puede apretar. Lo que vienes llamando libertad no será en realidad solo miedo a renunciar. La autenticidad comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos disfrazados de exploradores. Cuando finalmente soportamos el peso de las renuncias y elegimos algo que haga que el sacrificio valga la pena. Después de atravesar tantas posibilidades, rupturas y renuncias, surge una pregunta silenciosa. ¿Y cuándo finalmente un camino empieza a sentirse mío? No estamos hablando de euforia. No es un sí basado en una emoción pasajera. Es algo más sutil, más lento, más profundo. Es cuando, incluso en medio de las dificultades, sientes que estás en el lugar correcto. Cuando, aunque no haya aplausos, hay coherencia. Cuando, aún sin garantías, hay sentido. Ese es el sí esencial. Un tipo de asentimiento que no nace del ego ni de la fantasía, sino de la parte más honesta y silenciosa del alma. Sabes que te estás acercando a él cuando las comparaciones comienzan a perder fuerza. La prisa por demostrarte algo desaparece. La repetición deja de ser castigo y se convierte en cultivo. Nietzsche llamaba a esto amor fati, el amor al destino, no como resignación, sino como una afirmación activa. Elijo vivir no a pesar de la realidad, sino con ella, por ella, a través de ella. Ese sí no nace de la perfección del camino, nace de la sintonía entre quién eres y lo que ese camino te pide. Es un encaje entre vocación y realidad, entre profundidad y presencia. La modernidad nos enseñó a perseguir el camino ideal, pero quizá la pregunta más honesta sea, ¿qué camino me hace más entero, incluso siendo imperfecto? Porque al final, la autenticidad no está en elegir el camino perfecto, está en la manera en que te entregas, en la manera en que caminas, en la manera en que dices sí, sin miedo de estar perdiendo los demás caminos. Imagina que todas las posibilidades que el mundo ofrece sigan existiendo, pero, por primera vez, ya no sientas la necesidad de correr detrás de todas ellas. Imagina que tu sí sea suficiente, que tu decisión baste, que aún sin garantías empieces a habitar el camino que elegiste habitar. Puede ser imperfecto, puede ser difícil, pero es tuyo. Respira contigo, crece contigo, te exige y te revela. No necesitas todos los caminos, necesitas uno que te vuelva entero. ¿Y si el verdadero error no fuera elegir mal, sino vivir toda la vida sin elegirse en nada? La paradoja de la elección va a seguir ahí. La avalancha de posibilidades no va a parar. Pero quizá después de este video, las mires con otra mirada. Menos ansiedad, más presencia, menos comparación, más coherencia. Y eso lo cambia todo. Si este contenido tocó algo en ti, compártelo con alguien que también vive ahogado en dudas, en encrucijadas, en 1000 versiones no vividas de sí mismo. Y si quieres seguir esta jornada por temas como espiritualidad, filosofía, psicología y autoconocimiento profundo, suscríbete al canal ahora, activa la campanita, porque el próximo video puede ser el paso que te faltaba para alinearte aún más con tu verdad. Y para cerrar, ¿qué elección sabes que necesitas hacer, pero sigues postergando, esperando tener certeza? Tal vez la certeza nunca llegue, pero quizá tu sí sea lo que la realidad está esperando para florecer.